Llegamos al Viernes Santo de Semana Santa. El Viernes Santo, el día más importante del cristianismo, el día del sacrificio del Cordero Divino. Luego de aceptar y entregarse a la voluntad de Dios, Jesús es detenido y encadenado por los guardias del templo. Esto es el inicio de la pasión de Cristo, la cual se inicia con un milagro al restituirle la oreja cercenada por Pedro a Malco, uno de los sirvientes de Caifás. Los apóstoles habían huido, salvo por 3 de ellos. Pedro, el más viejo, el más viejo y el primero de los discípulos, que seguía la turba un poco confundido por los hechos del huerto. Juan, el más joven de los apóstoles, seguía a los captores que no veían en él una amenaza, y finalmente Judas Iscariote, cuyo nerviosismo iba en aumento, convencido de que Jesús finalmente se revelaría como el Mesías prometido. Esperaba ansioso ver el momento de cómo emergería el comandante de las huestes celestiales, el que libraría a Judea del puño de hierro romano. La travesía de la casa de Caifás fue todo menos cortés con Jesús, bofetadas, golpes y algún que otro escupitajo de los más enardecidos. A trompicones fue llevado frente al Sanedrín, que estaba curiosamente reunido en la casa del sumo sacerdote. La casa de Caifás presentaba un patio delantero amplio, circunscrito por muros. En este momento se encontraba lleno de gente y guardias del Sanedrín. Pedro entra al patio para ver cómo se iban desarrollando los acontecimientos. Con la cabeza cubierta, trata de pasar desapercibido. De repente una mujer joven le pregunta si no es un seguidor del Nazareno, a lo cual Pedro responde, contrariado y de mala manera, que no lo conoce. Mientras tanto, dentro de la casa de Caifás se desarrollaba el simulacro de juicio, con testigos falsos que se contradecían, y era tal lo improvisado del asunto que daba vergüenza ajena. Mateo cuenta que un testigo había oído decir a Jesús que él era capaz de destruir el templo y levantarlo en 3 días. También lo había escuchado decir que era el Mesías. Caifás, fuera de sí, le pregunta a Jesús si eso es cierto, a lo que el maestro responde: sí, soy el Mesías. Y un día me verás a mí, el Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios y regresando en las nubes del cielo. Caifás no podía creer lo que había oído. Gritó enfurecido, eufórico, blasfemia, mientras se desgarraba las vestiduras en un acto de repudio. Ya no necesitan más testigos, ha confesado. Ya tenía lo que deseaba, una confesión explícita por parte de Jesús. Mientras tanto, en el patio, Pedro había visto pasar a Juan, que había entrado a la casa del sumo sacerdote. Cuando es abordado por un hombre que lo reconoce como seguidor de Jesús, acorralado y rodeado por personas hostiles, niega por segunda vez conocer al reo que está frente al consejo y trata de escabullirse hacia la salida, pero una mujer le toma el brazo y los desmiente a gritos, afirmando que sí es uno de los galileos seguidores de Jesús. Lo había delatado su acento. Pedro, asustado y enfrentado a personas muy agresivas, monta en cólera, grita y maldice y les dice que nada tiene que ver con el Nazareno y que no sabe quién es él. En ese instante canta el gallo y, como un cuchillo que desgarra un velo, Pedro se da cuenta que había cumplido lo dicho por Jesús unas horas antes. Y peor aún, recordaba claramente sus propias palabras, las de morir por él. Solo nos podemos imaginar cómo afectó este evento el espíritu de Simón, la honda tristeza que debió sentir y cómo su corazón cambió para siempre, roto en 1000 pedazos. En ese instante, la angustia por negar al maestro y a sí mismo lo cubrió totalmente. La vergüenza vendría mucho más tarde. En ese momento, un odio sordo a sí mismo creció y lo embargó totalmente, al punto que ya no dijo más nada y salió del recinto con la cabeza descubierta y los ojos vacíos de toda esperanza. Juan estaba observando cómo se preparaban para llevar a Jesús ante el gobernador romano. Caifás y Anás estaban exhaustantes.
dejarían que el imperio ejecutase a este blasfemo y se pondría punto final a este asunto. Nadie recordaría a este carpintero de Galilea. Pero las cosas no salieron como esperaban. Pilatos acertadamente les dijo que no tenía potestad para juzgarlo, ya que era oriundo de Galilea. Así que lo derivó al rey Herodes. Los sacerdotes se llevaron a Jesús a regañadientes. Le quedaba el consuelo que había sido Herodes quien había mandado decapitar a Juan el Bautista. Quizás podrían tener suerte. Interrogado por Herodes, Jesús no dijo una palabra. Herodes deseaba ver un milagro, pero el maestro ni lo miraba. Aburrido por la actitud de Jesús, decretó que simplemente era un loco. Frente a la acusación de los sacerdotes de que Jesús se consideraba rey de los judíos, el rey reaccionó ordenando que le pusieran una capa blanca a modo de mofa. Dando por terminada la audiencia, Herodes los despidió sin darle la satisfacción de una ejecución. Enojados, contrariados y desesperados de que el día avanzaba, corrieron de nuevo a ver al gobernador. Le exigieron una sentencia por ser Jesús, según ellos, un blasfemo y un subversivo. Pilatos se interrogó y encontró inocente a Jesús, pero se enfrentaba a la furia de los sacerdotes y su séquito que piden la cabeza del Nazareno. Entonces se le ocurre que sean los judíos que decidan. Era costumbre que el gobernador en Pascua librase a un condenado a muerte. Les da a elegir entre un conocido homicida, un celota sedicioso llamado Barrabás, y el maestro de Galilea. Por aclamación eligen a Barrabás y condenan a Cristo. Poncio Pilato, como muestra de que nada tuvo que ver con la decisión, lava sus manos frente a la multitud y da la orden de que se proceda a la ejecución de un inocente. Es en este momento que la pasión cobra otra dimensión. El castigo que fue sometido Jesús no tiene parangón en la historia romana. Ni Espartaco fue torturado con tal saña. Fue despojado de sus ropas y azotado con látigos que poseían en la punta pequeños huesos que machucaban la carne y la cortaba, para luego ser sustituidos por otros que presentaban una pequeña bola y una especie de anzuelo, cuyo propósito era desgarrar la carne. El castigo fue brutal. Se podría decir que muy pocas áreas de la piel del nazareno estaban libres de daños. Luego, como una broma cruel, le pusieron sobre su cabeza una corona de espinas que se parecía más a un casco que a una cinta. Le consiguieron una vara como remedio de bastón de mando y se inclinaban ante él entre medio de bufonadas y carcajadas. Una vez concluido el castigo, fue presentado a la multitud que enmudeció frente a la crueldad desplegada por los legionarios romanos. A Roma no le temblaba el pulso ahora de diezmar sus propias legiones cuando una legión desobedecía o se acobardaba. 1 de cada 10 soldados era ejecutado como castigo. Se les advertía de esta manera que si no obedecían o se acobardaban en batalla, ese sería su destino. Observando todo se encontraba Juan, que acompañaba a 3 mujeres, a María, la madre de Cristo, María, hermana de Lázaro, y María Magdalena. Es inimaginable lo que deben de haber sentido cada uno de ellos, en especial su madre. Para este momento, Judas se da cuenta que había entregado a Jesús para nada. No hay revelación del poder de Cristo. Las huestes celestiales no se manifiestan. Y es evidente que Jesús será ejecutado. Desesperado por la culpa, cegado por el error cometido, se aleja de todos y de todo. Incapaz de perdonarse o de encontrar consuelo, su mente desesperada y atormentada solo ve una salida. Tomando una cuerda, fijó uno de sus extremos
a una rama de un árbol y el otro en su cuello. Esperó unos instantes, tal vez oiría las trompetas angélicas que le estarían anunciando la llegada, ¿no?, de la tan esperada salvación. Pero solo el silencio le recordó su error. Se arrojó al vacío y lo último que escuchó fue el ruido de su cuello romperse. Él sería el primero en morir ese viernes. Jesús estaba irreconocible. Su habitual tez morena estaba cubierta de sangre y su sonrisa había desaparecido. La sustituía un rictus de dolor intenso y una mirada de firme determinación. Los romanos le trajeron el madero que debería cargar hasta la cima del Gólgota, una elevación de terreno distante unos 2.600 metros de la Torre Antonia. El camino discurría por las calles empedradas de Jerusalén hasta salir de los muros de la ciudad. Desde ahí el sendero se convertía en un camino pedregoso y en subida. No se sabe a ciencia cierta si la cruz era entera o solo el travesaño, pero cargarla a esa distancia fue una gran proeza, dado el estado físico de Jesús en ese momento. Los legionarios azotaban a los curiosos para que abriesen paso. Juan y las tres Marías seguían el cortejo de la ejecución, ya sin lágrimas que llorar. Por increíble que parezca, el mismo hombre que pocos días atrás había entrado a Jerusalén aclamado por una multitud entusiasta, era abucheado y atormentado por esa misma gente. La tradición dice que Jesús cayó 3 veces en un camino a la cima del Gólgota. Sin embargo, estas caídas no son relatadas en los evangelios. Son de tradición oral. Aunque no llama la atención que así sucediese, dado el estado lamentable de Cristo. Tampoco aparece en las Escrituras uno de los gestos más misericordiosos que recoge la tradición, que es el de la Verónica. Después de la segunda caída, una mujer que el maestro había curado se abre paso rumbo a Jesús. Llevaba con ella un cuenco de agua y un paño con el cual enjuaga el rostro del Nazareno. Fue un momento de pequeño alivio. La tradición nos cuenta que el rostro de Cristo quedó grabado en la tela. Lo que sí recoge los evangelios, sobre todo los sinópticos, es que el comandante de los romanos se empezó a preocupar que Jesús no llegase a la cima del monte, así que le ordenó a un transeúnte que ayudase a Cristo a cargarla hasta la cima. Este hombre se llamaba Simón de Cirene o Cirineo. Posteriormente, muchos estudiosos de los evangelios meditan que esta ayuda dada por Cirineo es en cierta medida una enseñanza encubierta. Todos en algún momento de la vida flaqueamos y precisamos la ayuda del prójimo. Pedirla y recibirla formaba parte del mensaje del Mesías. Finalmente llegan a la cima y en ella está esperando el grupo de ejecución. Cristo será crucificado junto con 2 ladrones, Dimas y Gestas. Colocándolo en la cruz, se procedió a clavarlo en ella en vez de atarlo. Los clavos pasaron la carne sin romper ningún hueso. Luego se izó la cruz y con un cartel que rezaba Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Esta se deslizó por un hueco hecho en la tierra, quedando erguida, y Jesús en el medio de estos dos ladrones. Dimas, el buen ladrón a la derecha, y el mal ladrón Gestas a su izquierda. Se relata que Gestas le dijo a Cristo, ¿por qué no se salvaba a sí mismo, si en verdad era hijo de Dios? Dimas le responde con justicia que ellos eran culpables, pero que Jesús es inocente. Y le pide a Cristo con arrepentimiento que se acuerde de él cuando entre en su reino. Cristo le asegura que estará con él al terminar la tarde. De esta manera se dice que el buen ladrón se robó el cielo. El fin está cerca. Durante la crucifixión Jesús habló 7 veces. Antes de ser crucificado, se dirigió a Dios y dijo:
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego a Dimas le dice, bueno, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego, mirando a su madre, María, le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, y a Juan, ahí tienes a tu madre. En un momento determinado, él exclama, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hay que tener en cuenta que la pérdida de sangre había sido tremenda, y su antepenúltima palabra es decir, tengo sed. Es ahí cuando un legionario pincha una esponja y la sumerge en vinagre dándole para que beba. Jesús bebe de ella y exclama al mundo, todo está cumplido, consumatum est, y con su último aliento logra susurrar, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo quedó en silencio, el mundo enmudeció, el cielo se oscureció y la tierra tembló. El velo del templo se rasgó por la mitad. Viendo esto, los romanos deciden acelerar las cosas y les quiebran las piernas a los dos ladrones, pero perciben que Jesús ya había muerto y no se las rompen. Se cumple así el mandato de no romper ningún hueso del Cordero Pascual. Un centurión llamado Longino, para asegurar que así fuese, toma su lanza y atraviesa el costado de Cristo, del cual sale de la herida sangre y agua, la cual cubrió los ojos del soldado y le curó la vista, culminando la pasión con un último milagro. Serían aproximadamente las 10 de la mañana. El cuerpo fue bajado de la cruz, amortajado y puesto en una tumba nueva cedida por José de Arimatea. Delante de la entrada se deslizó una enorme piedra circular y así concluyó el viernes. Los apóstoles están escondidos, Juan y las tres Marías acompañan el cuerpo, Pedro está atormentado por su negación y todo parece perdido como un rebaño que ha perdido a su pastor. El grupo de discípulos de Cristo está a un grito de dispersarse. Este día, así como el sábado, son los únicos que no se celebra misa. Los fieles acostumbran a hacer ayuno. No se ofician, también evita comer carne. En las iglesias no se ofician casamientos y los únicos sacramentos que se realizan son el bautismo, la confesión y la extremaunción. Las imágenes de Cristo permanecen cubiertas. Es el día más triste del año para los cristianos, a la vez que es el día de la liberación. Como un dato curioso, había dos individuos capaces de detener la pasión. Uno era San José, padre de Cristo. Si San José hubiera estado vivo, posiblemente la pasión no hubiera tenido lugar. Se sabe o se entiende que José era aún más fuerte que Sansón. Nunca se puso a prueba. Pero ese era un individuo que amaba ferozmente a Cristo y a la Virgen María. Y no hubiera permitido bajo ningún concepto que la pasión hubiera tenido lugar. Entonces, cuando Jesús cumple 20 años, San José muere y por ende Jesús puede predicar y eventualmente llegar a su destino. Y otro individuo que hubiera podido detener la pasión era un ángel, no era un hombre, sino que era el propio Satanás. En el momento de que Cristo muere y se revela que Él es el Mesías, una vez que está consumado el hecho en la cruz, la ira que debe haber sentido Satanás debe haber sido realmente cósmica. Él estaba siendo partícipe de la pasión, de hecho fue un partícipe involuntario
de la pasión. Eso significaba que había ayudado en cierta manera a cumplir la profecía y hacer que el Mesías fuese sacrificado como un cordero divino al asusar a los romanos a ese despliegue de barbarie y de esa manera, bueno, formar parte integral de lo que fue la pasión. Esa escena está muy bien lograda en la película La Pasión de Cristo. Pero si uno se pone a pensar y se pone a meditar un segundo, si Satanás se hubiera dado cuenta realmente, él pensaba que Jesús era, bueno, obviamente un profeta, que era un enviado de Dios, pero que era como Isaías o como Jeremías. Nunca pensó, nunca se le pasó por la mente que realmente era el Mesías, porque al igual que Judas Iscariote, Satanás estaba también convencido de que Jesús iba a ser un comandante militar y no un emisario de paz como efectivamente fue Cristo. Entonces aquí termina los eventos que se conmemoran el Viernes Santo, que es, digamos, uno de los días más importantes del triduo pascual, solamente superado obviamente por la resurrección. Este es un momento muy triste y a la vez muy feliz para la comunidad cristiana. Muy triste porque marca la muerte del Salvador, pero muy feliz porque al consumarse el sacrificio de Cristo, este libera a la humanidad del pecado y les abre las puertas del cielo. Bueno, acá termina este Viernes Santo. Mañana es sábado que se conmemora la soledad de la Virgen, donde, bueno, también se conmemora el hecho del descenso de Cristo a los infiernos. Y bueno, mañana veremos qué es lo que acontece. Para este entonces, Jesús muere a eso de las 9:10 de la mañana, está en la cruz hasta la tarde y es bajado de la cruz antes de que anochezca y, bueno, llevado por José de Arimatea a un sepulcro nuevo donde va a ser depositado luego de haberlo limpiado y puesto unos sobres, en fin. Así que bueno, será hasta mañana. Nos veremos entonces.